Nuevamente con ustedes. Y vamos a continuar con lo que habíamos comenzado en los últimos minutos del video anterior. Estamos considerando teorías incorrectas en cuanto a la inspiración. Y así hemos mencionado la teoría naturalista, la teoría de la intuición, de la iluminación o de la gracia, de los conceptos o pensamientos, la teoría mecánica, y habíamos comenzado unos breves minutos con la teoría parcial, que tiene diversos matices. Hemos ya notado que básicamente lo que dice la teoría parcial es que solo ciertas partes de la escritura son inspiradas. Aquellas partes que contienen una enseñanza espiritual o religiosa, pero no lo que tiene que ver con historia, geografía, genealogías, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que sostiene esta posición, de apellido Patterson, dice: el Espíritu Santo que inspiró la Biblia sabía que estos pequeños detalles de genealogías y batallas, etcétera, en la historia de Israel no eran más importantes para nosotros que detalles similares de la historia de Inglaterra. Y en esta cita observamos la palabra genealogías. Ahora, nosotros decimos que creemos en que toda la escritura es inspirada, pero realmente en la práctica creo que muchas veces parece que pensamos que en la inspiración parcial, porque vamos a leer el Nuevo Testamento, abrimos en Mateo capítulo 1, nos encontramos con una genealogía de 17 versículos y generalmente empezamos a leer a partir del 18. Pero vamos a tomar el ejemplo. Quiero gastar tiempo sobre este punto, porque esta teoría es la que con diversos matices más puede afectar y está afectando al mundo cristiano. Aquí se habla de genealogías. Las genealogías, si son o no son inspiradas, la salvación, la vida eterna, no depende de una genealogía, va a decir alguno. Sin embargo, estamos partiendo de un principio: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pensemos un poquito en estos versículos de Mateo capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor. Para empezar, si entendemos que Mateo escribe para presentar a Jesús como el Mesías prometido, como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, pensando en un auditorio judío al cual se le presenta como el rey de los judíos, esta genealogía era tremendamente importante porque justamente iba a mostrar el linaje de Jesús. Mostrar, fíjense que comienza diciendo el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David, hijo de Abraham? Porque hay un pacto, el pacto davídico, un pacto que Jehová hace con David, un pacto incondicional, en el cual Dios se compromete a que un hijo suyo iba a reinar perpetuamente ¿sobre qué? Sobre la tierra que un día se le prometió a Abraham. O sea, el hijo de David, Salomón, reinó 40 años y murió. Él no fue el cumplimiento de esa promesa. Por eso, en su genealogía, Mateo comienza diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, o sea, a quien Dios le prometió un trono, un hijo suyo sentado en el trono, mejor dicho, e hijo de Abraham, a quien Dios le prometió la tierra. El Mesías va a reinar sobre la tierra prometida a Abraham desde el trono donde un día un hijo de David se va a sentar. Entonces el Mesías sí o sí debe ser descendiente de Abraham y debe pasar por la línea de David. No hay otra alternativa, eso no es negociable, porque debe ser hijo de David, hijo de Abraham. Y justamente en estos versículos Mateo lo que hace es demostrar el linaje del Señor. Ahora fíjense, si él está escribiendo a judíos para demostrarle que Jesús era realmente el Mesías prometido, ¿a ustedes les parece que el Espíritu Santo no estaría interesado en que Mateo no cometa ningún error al escribir esta genealogía? Por supuesto que sí. Pero no solo eso, no es simplemente
un documento que tuvo su importancia en aquel tiempo para aquella generación que había crucificado a Jesús, o los descendientes de aquellos que habían crucificado a Jesús. Fíjense, hay muchos detalles. No vamos a hacer un estudio de la genealogía ahora, porque Dios mediante, en algunos meses estaremos estudiando juntos el Evangelio de Mateo y ahí la veremos con mayor detenimiento. Pero sí, permítanme observar algo que es muy llamativo. Las genealogías normalmente no registran la mención de mujeres, porque el padre transmitía sus derechos a su primogénito, y así de generación en generación, y normalmente no se mencionan mujeres. Sin embargo, aquí tenemos la mención de 5 mujeres. Fíjense, la primera está en el versículo 3, Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Tamar, primer mujer. Segunda mujer, versículo 5. Salmón engendró a Rahab. De Rahab a Booz. Rahab, segunda mujer. Booz engendró de Ruth a Obed, tercera mujer. Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, cuarta mujer. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, fíjense, aquí Mateo está hablando de ese ofrecimiento, del linaje real de Jesús, el Mesías prometido. Él es el cumplimiento, Él es el rey de los judíos. Y va a mostrar todo su árbol genealógico. No necesitaba mostrar mujeres, pero lo hace. Si yo hubiese escrito ese linaje, ese árbol genealógico, y hubiese tenido que decidir, no hubiese colocado la mención de estas 4 mujeres, porque realmente no ayudan mucho, Nos dan un cuadro que no nos gustaría. Imagínense si alguien se presenta como candidato a presidencia de un país y de pronto se sabe que su abuelo fue un narcotraficante y su tatarabuelo un genocida. Esas cosas no ayudan. Ahora, realmente aquí las mujeres no era necesario mencionarlas, pero la mención, humanamente hablando, no ayuda. Fíjense Tamar. La historia de Tamar está en Génesis 38. Y Tamar es una mujer que queda viuda, estaba casada con uno de los hijos de Judá, queda viuda, sin hijo, y según la ley, el varón siguiente debía casarse con ella y el primer hijo ocupar el lugar como si fuese hijo del que había fallecido. Evidentemente, en ese momento este muchacho tenía poca edad. Judá le dice que tiene que esperar para el cumplimiento de eso que era una norma, marcado en la ley. Pero pasa el tiempo, y es como que Tamar se da cuenta que su suegro no tiene la menor intención de cumplir con esto. Entonces ella hace algo. Se atavía como si fuese una ramera, se pone en un lugar donde ella sabe que Judá va a pasar. Y bueno, el relato nos cuenta que tiene relaciones íntimas, sexuales, con su suegro. Cuando él dice, ¿qué te voy a dar? Ella dice, bueno, déjame como una garantía el báculo que tienes y esa medalla. Entonces mandame un corderito y yo les voy a devolver esto cuando reciba el corderito. Muy bien. Cuando vuelven con el cordero, no encontraron nadie. Averiguaron, ¿dónde está la ramera que anda por acá? No, por acá no tenemos ninguna ramera. La cuestión que pasó y que habrá quedado un interrogante en Judá. Transcurren algunos meses y de pronto llega la noticia a Judá de que
su nuera, la viuda, está embarazada. Y Judá manda a apedrearla. Y cuando van a hacerlo, la mujer dice, antes de apedrearme, hagan algo. Llévenle a Judá este báculo, esta medalla, y díganle, el papá de la criatura es el dueño de esto. Y cuando él vio esos testimonios ahí, esa medalla, ese báculo, dijo, finalmente ella resultó más justa que yo, porque yo tenía que darle mi hijo y no lo hice, no lo hizo. Pero fíjense, es una historia muy sucia, muy triste. Es un ejemplo de aquella persona que dice, el fin justifica los medios. Para lograr algo para lo que ella consideraba que tenía derecho, tener un hijo, bueno, no me querés dar tu hijo, bueno, de alguna forma yo me voy a ingeniar para que vos me des un hijo. No es agradable alguien así en la familia, ¿no? La segunda mención es Rahab. Rahab, que evidentemente creyó en aquel tiempo de la caída de los muros de Jericó, pero la Escritura dice Rahab la ramera. No que toda su vida fue así, pero tenía ese trasfondo. Hasta ese momento de la llegada de los espías, esa era su vida. En tercer lugar, Ruth. Ruth, cuando uno lee el libro de Ruth no encuentra nada cuestionable en cuanto a su conducta, pero hay una realidad, era moabita. Los moabitas en número 22 habían sido maldecidos, porque en el pasado, en número 22 uno puede encontrar al rey de los moabitas, Balac, que es aquel que contrata al profeta Balaam para que maldiga al pueblo. Y por esa razón Dios les había maldecido. Nadie quería tener un moabita en la familia. En cuarto lugar, la cuarta mujer es Betsabé. Dice el versículo 6, el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Ahora, fíjense, era igualmente correcto si decía, el rey David engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam. Estaba perfecto. Estaba bien si decía, si quería mencionarla, podría decir, el rey David engendró de Betsabé a Salomón. La mencionaba. Pero fíjense, no la menciona con nombre, pero recuerda el momento más triste en la historia de esta mujer y de este hombre, David. Porque cuando David toma a esta mujer casada, no solo cometió adulterio, después cometió asesinato, matando a su esposo, que era un valeroso soldado. Y entonces pareciera como si alguno está distraído, como si el Espíritu Santo dijera, si se pusiese, David engendró a Salomón de Betsabé, por ahí alguno no se acuerda quién fue Betsabé. Entonces, en vez de poner el nombre, pongamos lo que pasó. Engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Así que fíjense cómo el pecado se menciona y se muestra claramente. Y en último lugar está María, la Virgen María, una mujer santa, pura, pero que llevó sobre su vida siempre un estigma. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le dicen al Señor, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos a Abraham por padre? Y el nacimiento milagroso de Jesús, esa concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo, es una realidad. María era una mujer pura, virgen. Sin embargo, para muchos, era una mujer que había fornicado y resultado de su fornicación había llegado Jesús. Ahora, podríamos evitar todos estos conflictos si no mencionábamos a las mujeres. Se podría haber dicho, Judá engendró a Fares y a Zara, no necesariamente decir de Tamar. Podríamos obviar el nombre de Rahab, el nombre de Rub, una nación maldita,
El nombre de Betsabé y su pecado y el pecado terrible de David. Podríamos obviar los rumores que habían en cuanto a María y el nacimiento de Jesús. Pero nada de eso se ocultó. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay una gran lección aquí. Una gran lección. Los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo, se avergonzarían de tener en su familia algunas personas que les perjudicasen por su conducta. El Rey de los cielos, el Rey de Reyes, no se avergüenza de recibir a nadie en su familia. Recibe en su familia personas que han hecho cualquier cosa para obtener lo que consideraban que merecían. Personas, es un rey que no hace diferencia de nacionalidades, no le importa de dónde vengan. Es un rey que no mira a lo que ha sido nuestra vida pasada. Y ¿saben una cosa? Si no fuese así, ninguno de ustedes, ni tú, ni vos, ni yo, tendríamos lugar en la familia de Dios. Pero porque nuestro Dios nos recibe a todos con sus brazos de amor, hoy somos hijos de Dios, hoy estamos en su familia. Es maravilloso. Y estos pensamientos son llevados al considerar brevemente la genealogía de Mateo 1. En consecuencia, conclusión, ¿será que las genealogías también son inspiradas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este es un buen testimonio. Pero fíjense, ellos también están hablando, mencionan el hecho de que detalles históricos, geográficos, científicos, no son objetos de inspiración. Vamos a pensar un poquito en la creación. Hay algunos que dicen, bueno, yo no creo en Génesis 1, Génesis 2. De todos modos, no creer en eso no afecta, no afecta el resultado. Yo saco esas 2 páginas de las Biblias y listo. No es así. Las porciones bíblicas están tremendamente entrelazadas. Y quitar una página es quitarla en otra parte. Y es terminar con una Biblia llena de agujeros. Fíjense, vayamos a Romanos capítulo 5. Imagínense que yo digo, no creo en la creación, en ese relato de la creación, no creo en la historicidad de Adán, de que haya habido un Adán. No, eso no existió para mí, no es cierto. Muy bien. Vamos a Romanos. Llegamos a Romanos capítulo 5. Y dice así, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Muchos van a decir Adán. Pero Adán no existió. Entre comillas, ¿no es cierto? Si Adán no existió, esta declaración del versículo 5, 12 de Romanos no es cierta. El pecado entró en el mundo por un hombre. Si Adán no existió, el pecado no entró por Adán. Y por el pecado la muerte no entró por Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si partimos de esa primera frase que es mentira, ¿por qué yo tengo que creer la otra parte del versículo? Versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Transgresión de quién? De uno solo. ¿Quién es ese uno solo? ¿Quién es el que transgredió? Es Adán. No, pero yo estoy diciendo que Adán no existió. ¿Ven? El resto del versículo dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 17. Sí, no es cierto que la transgresión que por la transgresión de Adán reinó la muerte. ¿Por qué va a ser cierta la segunda parte del versículo? ¿Por qué permito que una cosa sea mentira y que la otra sea cierta?
18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, obviamente está hablando de Adán, pero si Adán no existió, entonces el resto del versículo, ¿por qué va a ser verdad? ¿Ven? Entonces no es cuestión que yo quito las primeras páginas del Génesis, digo cualquier justificativo para digamos, explicar por qué lo hago y con eso terminó. No. Porque en toda porción del Nuevo Testamento donde yo encuentro la mención de Adán, voy a tener conflictos. Y sigo arrancando páginas y sigo tachando versículos de mi Biblia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, según la enseñanza de Romanos 5, también en Cristo todos serán vivificados. Y decimos, amén, es cierto. ¿Por qué va a ser cierto que en Cristo todos serán vivificados si no es cierto que en Adán todos mueren? No. Es cierto que en Adán todos mueren, y es tan cierto que en Adán todos mueren como es cierto que en Cristo todos serán vivificados. Ambas expresiones, ambos conceptos son verdad. Entonces, para que ambos conceptos sean verdad, evidentemente tiene que haber habido un Adán que cayó, un Adán por el cual entró el pecado en el mundo, tal cual la Biblia lo expresa, tal cual la Biblia lo relata. Entonces, la Biblia no es un libro cuyo propósito es, diríamos, contar. Fíjense que la creación está resumida en muy pocos versículos. Pero cuando la Biblia habla de la creación, habla con veracidad, Aun cuando vamos a hechos históricos, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y algunos se permiten decir, bueno, hay ciertos pasajes, ciertos eventos, ciertas batallas que no existieron o están llenas de errores, no tienen por qué haber sido de inspiración, porque es simplemente historia. Y como cualquier historia tiene errores, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estudiar la historia, digamos, argentina, lees los libros de 4 historiadores y vas a ver que uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, y decir cuál será la verdad. Bueno, acá lo mismo, dicen algunos. Es como la historia de cualquier país, que tiene siempre algo de erróneo, algo que no es correcto o completo. Pero fíjense, nuevamente la Escritura mismo nos va a mostrar que este pensamiento es incorrecto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 6. Mejor dicho, quizá vayamos del primero para estar bien tomando el concepto. Leo 1 Corintios 10, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y así versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, etcétera, etcétera. Sucedieron como ejemplos para nosotros. Así que están registradas en la Biblia no simplemente para contarnos los errores que cometió Israel. Están escritas para ser un ejemplo para nosotros. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, como ejemplo, para mi amonestación, para tu amonestación.
O sea, que decir, ese es un relato histórico, simplemente así que no tiene por qué ser considerado como inspirado, no tiene por qué ser inspirado, porque es simplemente historia, no es simplemente historia. Porque aquí, 1 Corintios 10 me dice 2 veces que fue escrito como ejemplo para nosotros, para que nosotros seamos amonestados, para que aprendamos, seamos reprendidos, abramos nuestros ojos y no cometamos los errores que ellos cometieron. Vayamos a otro versículo más en Romanos capítulo 15. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, Antiguo Testamento, historia, todo eso, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que ahora el concepto que introduce Romanos aquí en este versículo es para nuestra enseñanza. 1 Corintios 10 dice amonestación, acá dice enseñanza, para que tengamos paciencia y tengamos la consolación de las Escrituras. Fíjense entonces que no es simplemente un relato histórico, sino que hay un fuerte énfasis de que esos relatos fueron escritos con un propósito espiritual muy grande, amonestación de cada uno de nosotros, enseñanza, consolación. Entonces, yo realmente creo que evidentemente los relatos históricos también han sido objeto de inspiración. Y la Biblia no es un libro científico, es cierto, pero cuando habla de ciencia también lo hace sin error. 2 versículos, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora ha empezado una discusión sobre si la tierra es redonda o es plana. Bueno, aquí Isaías habla del círculo de la tierra. Vayamos a Job, más antiguo, el primer libro de la Biblia. Job 26, 7. Primer libro de la Biblia y fíjense lo que dice. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Observen, extiende el norte sobre vacío. En el norte, más allá del norte, ¿qué hay? Vacío. Y en el sur, cuelga la tierra sobre nada. Y dice Isaías, es círculo. Nos habla de una tierra redonda que está suspendida en el espacio. Recuerdo todavía mis épocas de alumno de escuela primaria y cuando nos enseñaban las teorías en cuanto a la Tierra, y algunos hablaban de una semiesfera sobre los hombros de gigantescos elefantes o sobre columnas. Hubiese sido todo tan fácil si hubiesen leído la Biblia, si hubiesen tenido acceso a la palabra de Dios. Fíjense, la Biblia no está para enseñarnos la astronomía o digamos el universo, pero cuando habla sobre esos temas, esos temas, lo hace con la autoridad de Dios. La palabra es inspirada y fíjense aquí estos hermosos ejemplos. La tierra es un círculo sobre el cual Dios está sentado, está en el espacio, arriba no hay nada y abajo no hay nada. La verdad de Dios sobre este aspecto. Así que vamos a parar aquí, vamos a continuar pensando sobre esto en el próximo video, pero como siempre, permítanme dejarles un versículo del Salmo 119. Esta vez será el versículo 63. Es el versículo 63 que dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y aquí un gran ejemplo del salmista para cada uno de nosotros. Muchas veces no sabemos elegir nuestras amistades.
Y algunos de ustedes quizá no están andando en pasos firmes en su vida cristiana por malas influencias. Cuidado, el salmista dice, yo soy compañero de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Como te he dicho antes, subrayar el versículo en tu Biblia, guardarlo en tu corazón, memorizarlo y pedirle a Dios que te dé sabiduría para llevarlo a la práctica.